¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, Mi Historia. Hoy para hablar de la vida, de la trayectoria, de las cosas tan buenas que ha hecho a lo largo de este tiempo y lo que le queda por hacer de uno de los pintores malagueños más importantes, Antonio Montiel. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar contigo. Que recordaba contigo hace un ratito que hace 18 años, más o menos por este mes de junio-julio, sí, estuviste en Fuengirola Televisión en los primeros momentos de la tele en un programa que hacíamos con Carmen Avencio. Fíjate, pues me hace muchísima ilusión volver aquí otra vez de nuevo, volver a Fuengirola y estar aquí contigo en tu programa. Acabas de presentar tu primera obra para Fuengirola, algo que puede sorprendernos. Sí. Siendo malagueño, sí, estando aquí, y has hecho una cosa maravillosa para la Asociación Parroquial Virgen del Carmen de Fuengirola, que es un cuadro. Sí, hombre, la Virgen del Carmen, nada más y nada menos, ¿no? Pues la verdad que me hace muchísima ilusión porque era casi, como dije anoche en la presentación, una cuenta pendiente, porque Fuengirola siempre me ha gustado mucho. Yo he venido muchas veces a Fuengirola e incluso además en más de una ocasión con los padres de Antonio Banderas, que a lo mejor se han venido a Málaga, lo hemos traído en coche hasta aquí. He pasado algunos domingos con ellos y siempre he tenido mucho cariño porque siempre me ha gustado. Es un sitio, Fuengirola, que como que te da la sensación de que te acoge muy bien y estás como en un pueblo que a la vez es ciudad, pero sin perder la esencia de pueblo, ¿no? Y me encanta. ¿Cómo te llega el encargo? Pues bueno, el encargo me llega de una forma que además no lo esperaba e incluso de intermediario tuve a un primo mío que es un profesor de aquí, que vive en Fuengirola, no es de aquí, es de Villanueva de la Concepción, es primo segundo y entonces, bueno, pues me pone en contacto con el hermano mayor de la Asociación del Carmen, Manuel Díaz, y nada, me hablan por teléfono y quedan en venir a verme. Además, estaba yo pasando unos días en una casa que tengo en Almojía, cuando tengo esos momentos de retiro, porque yo vivo habitualmente en Madrid, y vinieron a verme y ya pues organizamos todo para poder hacer este trabajo. Era una imagen de Luis Álvarez Duarte, es una imagen de Luis al que tú conoces. Al que conozco, claro. Y eso también te invita un poco a reflejar sí, pues, la imagen hecha por un amigo, ¿no? Sí, hombre, como no, y además no solamente amigo, sino yo soy un gran admirador de su trabajo, de su obra, ¿no? Y nos conocimos además, fíjate, por nada más y nada menos que por medio de Pepa Flores, que también es un gran amigo de ella y a la cual le hizo un busto muy bonito que formó parte de una exposición que homenaje a Pepa Flores que hice en Málaga cuando Pepa cumplió 50 años. Y entonces hice una recopilación de todas las obras que había hecho en torno a ella y entre las cosas que figuraban me dejó el busto Pepa, que era de Luis Álvarez Duarte. Aunque ahora hablemos de tu vida, pero nos centramos un poco también en esta obra última que acabas de hacer. Sí. Cuéntanos un poco qué técnica has utilizado, en qué te has basado, si has querido destacar algún gesto específico de la imagen. Bueno, cuando vine para poder tomar las fotos que le hice yo mismo, me bajaron la imagen, la prepararon. Entonces, lo primero, en cuanto la vi, pensé que era una virgen que tenía un gran partido, ¿no? Porque es una cara, además, una cara que se presta para hacerle un retrato. Hay vírgenes que son muy bonitas por el tema de lo que es la antigüedad, las texturas, todo eso, ¿no? Pero yo con ella, con la Virgen del Carmen de aquí de Fuengirola, lo que vi inmediatamente es que tenía un gran partido para provocar al espectador una mirada bonita, ¿no? Y por eso además he querido hacerla mirando al frente. Para mí era una virgen que tuve claro desde el primer momento que era para ponerla mirando al frente, como una esfinge, como una reina, ¿no? A pesar de llevar el niño, que el niño no le quita ningún protagonismo, puesto que además incluso ni siquiera mira al frente, está como un poco cabizbajo, ¿no? Pero ella, pues con el cetro, la expresión, además es una cara que provoca una especie como de algo etéreo, bella, cercana y etérea, ¿no? Me encantó. Luego con ese pelo además, así como largo y esa mirada, ¿no? Los ojos maravillosos, es decir, y eso es algo que es muy importante en una figura. Para mí, digamos el 80 casi o 85% de la importancia de un retrato está en la mirada. Y estamos hablando de una talla, que no es lo mismo que una persona, ¿no? Pero yo creo que Luis Álvarez Duarte ha sabido reflejar muy bien una mirada limpia, bonita y además etérea. Antonio,
¿Con 3 años ya tenías claro que querías ser pintor o que te ibas a dedicar a pintar? Bueno, quizá a lo mejor que me ¿O solo fuese era a dedicar... un juego? Claro, con 3 años tú todavía no puedes saber a qué te vas a dedicar, pero sí tenía claro que era algo que me encantaba. Porque antes de aprender a leer y a escribir, pues a mí lo que me llamaba la atención era cogerle una libreta a mi hermana, que ya estaba en el colegio, y le cogía las hojas y los lápices y me encantaba dibujar, ¿no? Pero algo que sobre todo me gustaba muchísimo era cuando veníamos, porque en aquellos años yo nací en Málaga, en Antequera, pero fue casi circunstancial porque mis padres vivían en Madrid. Y cuando pasábamos las vacaciones de verano nos veníamos a Málaga, veníamos a la playa y a mí me encantaba dibujar en la arena de la playa, en la parte donde el mar lo mojaba y yo con una caña dibujaba y luego el mar volvía y se llevaba el dibujo y yo insistía otra vez de nuevo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención desde primera hora era poder captar los rostros, ¿no? Que eso me viene a través de esa figura que ha sido mítica para mí en el sentido de inspiración desde muy jovencito, como ha sido el rostro de Pepa Flores. Tu obsesión por Pepa Flores, desde joven, sí, es lo que te impulsa sí, a ser lo que eres. Sí. Es decir, es un caso paradigmático, es decir, la obsesión por alguien. Sí, además, fíjate, porque cuando a ti te muestran o te enseñan los mayores, tus padres, o te inculcan, pues muchas veces eso ya te sirve para que tú, de alguna manera, te fijes, ¿no? Pero lo mío fue una cosa muy extraña, porque mi padre trabajaba en el aeropuerto y tenía la ocasión de traer una serie de revistas que entonces hacía Radio Nacional, que se llamaban, era entonces en Madrid era Radio Centro, una revista que se llamaban CAR, tenían de nombre, y trajo un lote de revistas atrasadas, ya de varios meses, era mensual. Y en una de ellas aparecía una chica, que ya tendría entonces unos 18, 19 años, no la imagen típica sonriente que podría haberse fijado un niño, sino más bien un punto ya como melancólico, ojerizo, que luego vendría esa etapa de Pepa, ¿no? Muy marcada, que no tenía nada que ver con la adolescente ni con la niña. Y a mí me llamó la atención aquella mirada, aquellos ojos, que guardé aquella revista como si fuera el juguete más preciado que puede tener un niño. La guardé, la tenía como algo muy mío y la ponía al lado de la libreta y con el lápiz empezaba a copiar aquella portada una y otra vez. Antonio, ¿te encandila Marisol y te acabas enamorando de Pepa Flores? Bueno, eso ya vendría años más tarde, es decir, porque fíjate, la historia es que aquello, pues con los años, mi madre me va contando de quién se trata, hasta tal punto que fíjate que yo hacía dibujos y se quedaban sorprendidos porque venían vecinos, venían familiares y decían, mira lo que ha hecho mi hijo. Y entonces veían el dibujo y la gente decía, pero esta no sé, esta se parece un poco a Marisol, ¿no? Esta no es Marisol. Y entonces ya veían el parecido y yo casi ya me la aprendía de memoria. Tal obsesión fue que cuando venía gente a mi casa y yo ya sabía del personaje, le llevaba la libreta y le decía a los visitantes, píntame una Marisol. Y entonces la gente se quedaba sorprendida porque decía, ¿una Marisol? Y sí, Marisol. Entonces me pintaban, mi madre decía, píntale una muñeca y tal. Y cuando me pintaban la muñeca, yo decía, esa no es Marisol, esa no es. ¿Qué edad Sí, tenías pues entonces ya 4 o 5 años. Wow, y con 4 o 5 años ya tenías la fijación. Sí, no, es que empecé, eso personaje. lo descubrí con 3 años y medio, lo de Marisol. Entonces pasa el tiempo, ya me voy informando, empiezo a participar en los primeros concursos infantiles con la edad de 6 años, que empiezo a ganar. Y ya en esos concursos me presentaba muchas veces, cuando mi padre me llevaba ya luego al parque de Málaga, que había que hacerlos al natural, y lo ganaba siempre, pero luego había concursos donde tú podías mandar una obra y cuando era así yo siempre mandaba un retrato de Marisol, ¿no? Hasta tal punto de que, fíjate, con 12 años había una galería en Málaga que se llamaba Picasso y entonces llevé un dibujo y una tarde, yo ya que estaba en la escuela de arte, me acerqué a la galería y estaba puesto allí mi dibujo de Marisol. Y recuerdo que pasó un matrimonio con el director de la galería donde le iba explicando los dibujos y tal. Y al llegar al mío, yo estaba pendiente. Dijo, fíjate, los padres se creen que a veces somos tontos, pero esto, porque teníamos que poner la firma con la edad, y yo tenía 12 años.
Dice, y la gente se cree que somos tontos. Eso no lo ha pintado un niño de 12 años, eso se ve perfectamente. Y yo que estaba allí no fui capaz de decir, soy yo. Y lo vi. Así fue. Te vas formando, es decir, claro, una cosa es la intuición, el don, claro, las ganas de pintar, pero buscas una formación académica. Entro en la escuela, inducido por la profesora que tenía en el colegio, a la edad que se requería, que eran los 10 años. Una escuela donde, fíjate qué curioso, había un sitio reservado con un carboncillo, que sería una copia, lógicamente, donde ponía, aquí estudió de niño Pablo Picasso. Y yo estaba a, pues, 4 sitios más allá, ¿no? Entonces yo prácticamente ni sabía quién era, ¿no? Porque tampoco en aquellos años se hablaba demasiado, ¿eh? Y así fue. Y luego ya aquella obsesión con Marisol se hizo tan fuerte que con la edad de 14 años, después de cartas, de mandarle cartas, de conocer a los padres, a los abuelos, no había manera de conocerla, pues una tarde de verano del año 79 me escapé de mi casa para ir a conocerla a Altea, Alicante, que vivía apartada del mundo artístico con sus hijas y el bailarín Antonio Bades. Y te plantas en su casa y haces guardia. Y hago guardia, vamos, me planto, toco al timbre, yo ya había hablado con la niñera, pero nada, llegué y decían que no estaba, que no Antonio, estaba. ¿Tú eres consciente de lo que podría pensar esa criatura? Hombre, pues yo... Este es el de las cartas, este es el que me está persiguiendo. Pues claro, no, pero también era un niño, ¿entiendes? Y aparte además la familia ya sabía de mí. Lo que pasa es que ella tenía una niñera que era madre soltera, con la que yo a veces hablaba por teléfono, porque yo logré el teléfono de ellos, sí, ella nunca se ponía. Y entonces la niñera me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es venir y aquí seguro que la ves. Después de que le mandé un dibujo de la niña, de su hija, que era madre soltera. O sea, tú te la ganaste vía dibujo. Yo me la gané primero, claro. Y hoy en día, fíjate, después de los años, nos hemos vuelto a encontrar en Madrid. Ah, qué bonito. Sí, cuando he hecho el pregón de la Semana Santa de Alcorcón. Y bueno, hemos hablado de toda esa etapa, imagínate, ¿no? Y hasta las 6 de la tarde, desde las 11 de la mañana que llegué a Altea, después de todo un viaje en autobús, con el miedo a que había dejado una nota en el televisor de mi casa a mis padres en la hora de la siesta, hasta que no vea a Marisol no volveré. Porque ellos no querían que yo hiciera ese viaje y decía que me iba a dar Marisol con la puerta en las narices. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que hasta las 6 de la tarde no me recibió, después de que ya agotado me senté en el escalón de la puerta de su casa, ya me puse a llorar, pasó una vecina y ¿qué te pasa? Digo, que he venido desde Málaga y vengo a ver a Marisol y no me quieren recibir. Y esa señora tocó al timbre y dijo, pero vamos a ver, ¿está Pepa por ahí? Porque claro, los vecinos tenían trato con ella. Pues mira, si está, dile que salga, que mira este muchacho que dice que ha venido, que está aquí en la puerta. Y al final estaban. Y ya salió, entré y ya pude verla, estuve casi una hora, pero ya me vine encantado del mundo. Ella se sorprendió porque ella decía, pero ¿has venido? ¿Pero con quién? Digo, yo solo. Y entonces, claro, todo eso le causó gracia. Yo además no fui un niño entremetido ni nada, prudente, y nada, me hice unas fotos con ella en el patio. Yo llevo una camarita de esta que no tiene ni flash, que había sacado mi madre a través de aquellas pegatinas que te daban en los cupones. Los cupones. Y entonces, nada, pues me hice unas fotos. Sobre todo era más que nada para demostrarle a mi familia que no les estaba mintiendo y que la había visto. Porque en aquel tiempo no existían estas Antonio, cosas. ¿te cambia aquello? A partir de entonces, el conocerla, hombre, es decir, suaviza un poco tu obsesión hacia ella y empieza más la admiración hacia el artista y el decir, bueno, ya la he conocido, sí. Yo tengo que seguir creciendo. Claro, por supuesto, no, por supuesto. Lo que pasa es que siempre fue un eje central en ¿Tu musa? Mi trabajo, mi musa. Es decir, yo seguí todo aquello, incluso todavía me dio, pues claro, ya al conocerla y todo, y ella puede haber estado, que estuvo simpática, estuvo bien, pues todavía eso me hizo gustarme mucho más, porque mi padre ya la había visto en el aeropuerto cuando él trabajaba, que la vio un día que venía de Madrid, aquí en Málaga, y claro, a mi padre que le gustaban las mujeres así como tipo Sara Montiel, guitarronas, pues decía, cuando la veas te vas a decepcionar, porque es muy poquita cosa y es muy nada. Y yo cuando la vi le dije a mi padre cuando volví, es una belleza, me ha gustado todavía más que en las fotos. Increíble, así fue. Y a partir de ahí pues ya iniciamos una amistad, me posó muchas veces y fíjate, luego con los años yo haría una serie para la revista Lecturas. Sí.
y ella fue la primera en posarme que dijo que lo hacía por la fidelidad que habíamos mantenido, que había mantenido porque durante tantos años. ella decidió mantenerse en un perfil muy bajo Sí. y apartarse del mundanal ruido, es decir, Sí. quiso distanciarse del personaje de Marisol Sí, y sí. vivir como Pepa Flores. Sí. Ella O sea, se cansa. muy excepcionalmente Sí. ha incumplido sus propias normas de Sí. vivir, ¿no? De ella, llevar su vida. Claro, ella, lo que pasa que es que ella comenzó muy joven, tuvo una vida muy de adulta, de mucho responsabilidad, de compromiso, de llevarle una vida con una agenda, de volverse loco, porque era todo, era una Marisol manía, que eso no lo tienen los artistas de hoy, y a ella la tenían ahora aquí, ahora allí, ahora para América, ahora para la actuación en no sé dónde, la película, todo. Si es que incluso las cartas que mandaba la gente no las hacía ella, porque eran autógrafos que hacía alguien que lo imitaba. Oye, Antonio, probablemente el cuadro más Pepa Flores que has pintado sea cuando la pintas de mantilla para Málaga. Es que ese fue ya el último, que ya fue en una etapa más madura, donde además pues yo también pintaba mejor, porque lógicamente va pasando el tiempo y todo eso, ¿no? Y además en una etapa que a mí me gusta mucho, porque reflejaba ya pues todo lo que esa mujer llevaba. Serenidad. La serenidad, ¿no? Después esas ojeras, esas bolsas que son tan características en ella, que a mí siempre me ha gustado y que las tiene desde que era muy jovencita, pues ya eso le daba un punto como de profundidad, ¿no? Y yo lo que quise buscar en eso es sacar todo eso que ella tenía, no la imagen de ella sonriente, tipo Marisol de toda la vida, sino la otra. Volvemos hacia atrás, te sigues formando, sigues estudiando, la base de todo es el dibujo. Sí, totalmente. Para mí sí, porque yo soy creyente de que la escuela es muy importante. Luego puedes hacer lo que tú quieras, puedes decantarte por el estilo, por las formas, lo que tú quieras. Pero yo creo que un artista se tiene que formar académicamente porque es la base, es la cocina, es la estructura. Aunque luego ya hagas otro tipo de cosas y no continúes haciendo pintura académica, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de que tú vas a vivir de eso? Pues mira, eso no fue nada fácil, primero porque, como decía el padre de Sorolla, decía que ser artista, ser pintor, era tener el estómago frío y el corazón caliente, porque son profesiones muy inciertas. Y yo tenía mi familia que siempre me decía, mira, tú lo que tienes que estudiar es una carrera, maestro, por ejemplo, y luego, pues tú en tu horas libres te dedicas. Pero yo tenía claro que quería dedicarme a esto y que esto además te ocupaba mucho tiempo, porque no era para hacerlo en horas extras y de noche con una luz que además yo nunca me gusta pintar con la luz artificial, sino con la luz natural, ¿no? Entonces, pero yo tuve claro que a mí sobre todo lo que me hace que ya tenga claro que me voy a dedicar fue primero los concursos, que los ganaba prácticamente casi todos, pero luego un espaldarazo importante fue cuando hago con 18 años el cartel de la Feria de Málaga ganado por concurso, donde se habían presentado, aquel año le quisieron dar un impulso importante a la feria y triplicaron la cuantía del premio. Es decir, de 50.000 pesetas que daban al ganador, pasó a 150.000. Era un concurso donde te ponían unas bases que eran 6 colores en tintas planas, algo que yo no había hecho nunca, porque yo me dedicaba a las luces, las sombras, y esto era en tintas planas, que era una técnica que se utilizaba antiguamente para que fuera más fácil luego la reproducción del cartel. Muy de cartelería. De cartelería. Pero así lo hice. Y fíjate que con la sorpresa de que se presentaron profesores de la Escuela de Arte de dibujo, de ilustración, técnico, es decir, se presentó muchísima gente y muchos artistas de Málaga, muy conocidos ellos, en una exposición que hubo más de 240 y tantos carteles. Wow. Presentándose en el ayuntamiento, estaban todos colocados. Y fíjate cuál fue mi sorpresa, que yo gané. Iba además a sobre cerrado, lacrado, y entonces se descubría, yo recuerdo cuando me llaman, tiene que venir a la presentación de la entrega de premios, pero no me dijeron nada de que había ganado ni nada, simplemente que estaba seleccionado y que entre los 7, 8, ¿no? Y que la sorpresa fue cuando de pronto entró en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, aquello abarrotado de gente, porque habían llamado a muchos concursantes que iban también con sus amistades o familia, y de pronto van desgranando el tercer premio, segundo, y cuando de pronto
se descubre el primer premio, pues claro, yo lo vi inmediatamente porque era mío, ¿no? Entonces aquello fue un espaldarazo muy grande, que me hace que ya al año siguiente yo decida que me quiero ir a Madrid a vivir definitivamente, porque Málaga en aquella época no es la Málaga de hoy. Es decir, antes nos íbamos pues los actores, pintores, gente que queríamos conseguir otras metas, ¿no? Y entonces pues eso es lo que hizo que me fuera a la aventura después de haber hecho el servicio militar. ¿Cómo son tus primeros momentos en Madrid? Pues mira, lo primero llevaba ahorrado un dinero después de haber entrado. Es que normalmente todos vais tiesos como la mojama. Sí. O sea, a todo lo que le pregunta se va tieso como la mojama y ha pasado dificultades de todos los estilos. Total. Yo hago el servicio militar en Madrid voluntario. Eso me da la oportunidad más o menos de un tanteo, porque además entonces podías elegir destino si lo hacías voluntario. Entonces yo vi que Madrid tenía más posibilidades por lo menos para aprender, para poder ver. Yo cambié mucho cuando vi el Museo del Prado, ¿eh? Yo estaba dentro de una escuela malagueña de los colores que se llevaban entonces como mucho el impresionismo, y cuando conocí a Velázquez, a Goya de cerca, cambié muchísimo en mi forma de pintar. Me influyeron muchísimo, mucho. Entonces yo había estado de profesor antes de irme a Madrid definitivamente, que me llamaron la Galería de Arte Miguel Ángel, que estaba en el pasaje de Chinitas, que era una galería buena, importante, y estuve durante un año. Y luego monté yo mi propia academia en calle Granada. Pero yo sabía que quedarme en Málaga, si no lo hacía ya, más adelante iba a ser más difícil. Era encorsetarte claro. y no salir. Es Entonces, decir, por lo menos no quedarte con el regusto de haberlo intentado. De no haberlo intentado. Entonces, fíjate, nos fuimos para no tener los gastos que fueran tan grandes, pues nos fuimos una chica que quería hacer fotografía y un chico que quería ser cantante, que era uno de los hijos del fundador de Espectáculos Mundo de Málaga, Caracuel. Y entonces nada, nos fuimos los tres, estuvimos compartiendo piso unos meses, pero ellos poco a poco lo fueron dejando y se volvieron a Málaga, y yo me quedé. Por aquel tiempo, además, yo tenía una amiga de cuando teníamos 13 años, que era Remedios Cervantes, y yo siempre la había animado a que se presentara al concurso de Miss España. Ganó Miss Andalucía Oriental, pasó luego a Miss España, y se vino a compartir el piso conmigo, y así estuvimos durante 2 años y medio en Madrid. Entonces, claro, eso nos ayudó a ella ya con el tema de que también pues era una mujer que era requerida en esto y en lo otro, pues entonces yo además la acompañaba, y eso también me ayudó a introducirme y conocer más gente. Pero me viene un espaldarazo importante cuando una asociación que había llamada Hidalgos afuera de España, que eran aristócratas, me encargan una colección que se llamó, que eran los hidalgos afuera de España de los presidentes. Entonces me encargan uno que lo estaban haciendo entre varios pintores, y cuando vieron el resultado les pareció que había tanta diferencia que me encargaron la colección completa. Volví a repetir lo que otros ya habían hecho. Eso ya me ayuda a mantenerme, aunque yo llevaba un dinerito ahorrado, por lo menos para estar unos 6 meses, ¿no? Y sobre todo ya luego lo que me abrió mucho las puertas fue cuando la revista Lecturas me encarga la serie Las Mujeres 10 Española en 3 dimensiones, que eso era una ventana abierta todas las semanas a retratar a personajes populares donde la gente podía ver el parecido, que eso en un retrato es muy importante. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero es que ahí donde te la juegas. Sí. Porque de ese parecido, de esa actriz famosa, sí, o de ese personaje famoso, es una carta de presentación, una tarjeta de visita impagable. Así es. Impagable. Es decir, yo creo que tú como pintor ves perfectamente que esa era tu oportunidad de proyectarte a millones de personas. Así es, así fue. Y no solo a millones de personas, sino a cientos de posibles clientes. Totalmente, total. Clientes. Hacemos esa pequeña pausa, volvemos enseguida con todos ustedes.
Seguimos con ustedes, con Antonio Montiel. Lo hemos dejado en ese punto Sí. de la revista 10 minutos. Lecturas. Lecturas, perdón, de esos personajes que tienes que pintar, de esa ventana que se te abre. Eran 10 en principio, pero se acaba multiplicando el encargo. A 35, porque tuvo mucho éxito. Es una serie que, digamos, el reclamo era cómo ve a un personaje, un periodista, un fotógrafo y un pintor. Pero claro, yo tenía la suerte de que el único que aparecía en foto durante la sesión era yo con el personaje, porque el periodista lo que plantaba era pues su texto. El fotógrafo sacaba imágenes del personaje y de la sesión, y el que aparecía era yo, con lo cual yo fui el mejor parado. Te vuelcas porque tú sabes que a través de esos personajes conocidos y de la fidelidad de la reproducción del retrato, te va a servir para abrirte infinidad de puertas. Totalmente. Y además fíjate que fueron unos cuadros que tuve que hacer. En principio había una serie de cuadros ya preparados, pero claro, como aquello se extendió, pues entonces tuve que ir a marcha forzada. Porque claro, en principio yo tenía una serie de retratos ya preparados que se iban poniendo cada semana, era todas las semanas, ¿no? Pero cuando se pide la ampliación, ahí tuve que correr, como no te puedes imaginar. Antonio, a mí me surge ahí una duda. ¿Buscas al personaje Sí. o intentas encontrar a la persona en esos retratos? Pues yo intentaba recoger lo que la persona me provocaba, ya no tanto a la figura famosa, ¿no? Pero es curioso, además, cuando hice la exposición, porque luego aquello se convirtió en una exposición itinerante. En principio fue publicado en lecturas, pero una vez terminado, una marca muy famosa de cosméticos coge la serie y a través en unión con lecturas, y hacemos una serie de exposiciones por las principales capitales hasta terminar. Empezó en Málaga y terminó en Madrid, pasando por Barcelona o incluso hasta por Marbella, en el Meliá Don Pepe. Pero yo recuerdo que dijo aquel periodista de ABC, Antonio Montiel, del papel cuché las pasa a papel seda. Ah, qué bonito. Sí, eso fue una crítica muy bonita, mucho. Y la serie tuvo mucho éxito, la exposición fue muy visitada, no te puedes imaginar, luego venían además a las inauguraciones, pues venían famosos, por ejemplo en Marbella, recuerdo cuando llegó Lola Flores, que fue impresionante porque dejó a todo el mundo, estaba ya la sala llena, pero de pronto entró ella y aquello un silencio sepulcral, ¿no? O hasta la propia Pepa Flores vino a la inauguración de Málaga, también estuvo. Es decir, fue una exposición que me sirvió de mucho y por supuesto me abrió las puertas para que mucha gente me conociera como retratista. Es cuando decides que el retrato va a ser un poco tu medio de vida. Yo No creo lo que ya único, lo tenía pero no lo único que tú pintaras. Es decir, yo supongo que como pintor también tendrás la necesidad de escapar del retrato y de decir, bueno, y ahora voy a pintar para mí cualquier otra cosa. He hecho exposiciones, por ejemplo, celebré cuando volví después de volver de México, porque es una etapa que también estuve, hice una antológica en la Galería Nova de Málaga, que fue una exposición donde había de todo, ¿no? Era un recopilatorio de cuadros míos casi desde que tenía pues unos 18 años o por ahí, donde podía verse desde bodegones, marinas, paisaje, naturalezas muertas, y todo eso se pudo ver, ¿no? Pero sí es cierto que el retrato ha sido lo que más me gustó siempre. Has hablado de México porque hay una etapa tuya, mexicana, te instalas en México y vives durante un tiempo allí. ¿Qué te decide a marcharte? Bueno, primero estoy en Madrid durante un montón de tiempo, porque ya luego México fue en el año 94, 95 y 96, es cuando estuve. Me sale un representante en Madrid que llevaba la parte mía de mi agenda de retratos y todo eso, y me decía, yo tengo contactos en México y creo que puede ser muy interesante. Y fue una etapa maravillosa. Lo que pasa es que a mí México realmente para vivir no me terminaba de gustar, porque me provocaba mucha incertidumbre, mucho temor, ¿sabes? Me metieron también mucho miedo y todo eso, ¿no? Pero me fue divinamente, no te puedes imaginar, hasta el punto, pinté a la esposa del presidente, de Carlos Salinas de Gortari. Después conocí muchísima gente, hice muchísimos retratos a personajes importantes, e incluso me apadrinó en televisión para Galavisión uno de los más grandes periodistas que había en toda Latinoamérica y parte del norte de Estados Unidos, que es Raúl Velasco, que tenía un programa que cuando yo fui llevaba más de 30 años, donde pasaban desde Julio Iglesias, Luis Miguel, y que era un programa musical, y que cuando ve mi trabajo
dice, yo te voy a hacer una entrevista en este programa. Y me dedicó a un programa, vamos, maravilloso, que me apadrinó, además te daba aquella patadita que él daba para dar éxito, y fue increíble, ¿no? Y luego pues me entrevistaron mucha gente importante de México, salí en los telediarios, salí en portada, pinté al director del Universal con su mujer, que es el periódico de mayor tirada en toda Latinoamérica, hice muchas cosas. E incluso hasta, fíjate hasta qué punto, me surge la oportunidad, que no hice, que no cogí, pero en una de las visitas hice una gran amistad con la primera esposa del torero de Paco Camino, que se había casado con una mexicana con la cual tenía un hijo, y entonces pues fuimos al rodaje de una amiga que teníamos común que era actriz, y el director Héctor Bonilla, que era un director importante de cine y también hacía telenovelas. Me ofreció hacer una telenovela en la que yo salía durante 280 capítulos y que al final mi representante se negó a que lo hiciera. ¿Tú estabas por la labor? Pues mira, yo no lo sé, porque yo estaba ¿Te hubiese tentado eso? Verás tú, es que yo fui al almuerzo, ¿no? Y entonces él me miraba y estaba buscando un personaje, porque era un cantante, pero él estaba dispuesto a cambiar el guión para que fuera un pintor español, ¿no? Entonces eso no me disgustaba del todo, pero el problema era que me tenía que quedar todavía pues 9 o 10 meses más sin venir, y luego después que el rodaje había que estar a las 6 de la mañana y a veces terminaban a las 12 de la noche. Y entonces era para mí, yo es que era una responsabilidad muy grande a la cual yo creo que no estaba preparado para hacer. Entonces por eso no acepté al final. Pero me surgió esa oportunidad. Y fue una etapa maravillosa, porque ya te digo, conocí mucha gente, lo pasé muy bien, pero aún a pesar de todo, yo echaba mucho de menos España. Antonio, yo de los cuadros que he visto y he conocido tuyos, es decir, toda tu trayectoria, siempre me da la impresión de que buscas que el personaje que retratas mantenga un diálogo. Sí. Es decir, que cuente algo. Sí. Que no sea la imagen fría de alguien pintado que colocas en una pared y lo enseñas, sino que cuando tú mires esa pared parezca que te está hablando, que te está contando algo, que te quiere decir algo. Totalmente. Es que para mí el retrato, como he dicho muchas veces, hay grandes retratistas que tienen un oficio extraordinario, que pintan con una soltura y una gracia extraordinaria. Pero es que el retrato para mí es algo más. Es decir, el retrato tiene que transmitir mucho lo que la persona lleva a través de la mirada, que es la parte más importante. Entonces, si eso no te provoca, si eso no te transmite, se queda en un retrato que, bueno, puedes decir, sí, se parece, pero no es el 100% la persona, ¿no? Y yo en ese sentido siempre casi me meto dentro del personaje. No te puedes imaginar, incluso cuando estoy retratando a alguien, es como si me metiera dentro. Es una sensación de, veo a través de la mirada, veo además las posibilidades, busco además lo mejor, porque ha habido artistas maravillosos que han buscado la crítica, o la parte negativa, o la parte fea, ¿no? Yo todo lo contrario. Yo creo que como seres humanos, yo creo en la parte espiritual mucho, creo que somos seres que vienen de una divinidad, que el problema que tenemos lo tenemos nosotros por la ceguera tan grande que tiene el ser humano, y es como si de pronto se echaran una manta zamorana encima para mostrar en el fondo o sacar lo peor, cuando la parte divina, esa está ahí dentro, y cuando se sienten relajados, se sienten sin complejos, sin temores, sale ese esplendor que el ser humano lleva y cambia hasta la expresión. Cuando se sienten seguros de sí mismos, cuando están bien consigo mismos. Es que siempre tengo la sensación de que lo que intentas es que el alma del personaje retratado quede en el lienzo. Totalmente. Que de alguna forma haya un chispazo que te conecte con el personaje. Totalmente. Pero conectar que te conecte con él. Desde la parte verdadera, no de la... ver la realidad del personaje. Sí, la realidad, tú lo has dicho. Porque la realidad no es la que la gente vive. Yo creo que la gente vive en ceguera. Además, que es algo que para mí ha sido realmente importante, ese descubrimiento, porque yo he sido siempre, desde muy jovencito, una persona que me ha interesado la espiritualidad. Yo desde muy pequeño, por una experiencia que tuve con 10 años, entendí que la vida no era solamente lo que vemos por fuera, sino que hay mucho más. Y entonces eso me hizo cambiar mis conceptos de muchas cosas. Entonces el ser humano vive en ceguera. Incluso si te fijas en la historia, el propio Jesucristo, y no es por una cuestión de religión, que yo no soy un personaje religioso, sino me considero espiritual, lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que en el fondo el ser humano vive en ceguera. ¿Ha habido algún personaje que hayas retratado que te haya dicho, Antonio, así es como tú me ves?
Sí, o yo claro. soy así. Bueno, hay gente que... Bueno, Que se haya normalmente, haya sorprendido del resultado final hasta sí, ese punto, sí, lo ha habido. de qué has hecho, qué me has Claro. arrancado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero desgraciadamente mucha gente lo que espera siempre es verse guapa o guapo. Y a veces no es solamente eso, la belleza a lo mejor está en cosas que a lo mejor... En un punto de melancolía, en punto una mirada triste. Es de algo, en cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, pero luego hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, Amparo Ribelles, que es una mujer que me pareció una mujer inteligente, culta, dijo una cosa que me encantó. Dice, Antonio Montiel saca lo mejor de cada una de nosotras sin inventar nada, sino viendo lo mejor. Huyes de la artificialidad. Totalmente. Es decir, de disfrazar a nadie. Nada, no me interesa. Es decir, hay gente que dice, sacas muy bien a la gente. Digo, es como la veo. Pero también sabes qué pasa, que considero que todo lo que tú pones en el entorno, una buena luz, no es lo mismo una persona con una mala luz que una luz bien colocada. Pero eso es como todo. Pero tú pintas, es decir, al personaje no te interesa que alrededor de él haya nada que distraiga. No, porque hay gente que, por ejemplo, quiere pintar un retrato y le quiere poner incluso muchas cosas alrededor o en los Huyes de fondos. eso. Sí, yo soy un poco en eso como Velázquez, que para mí el retrato tiene que ser lo importante. Y si hay un fondo, es una excusa por darle una profundidad que no quite ni un solo ápice de importancia al principal elemento, que es la figura. Y sobre todo, hasta incluso, si pintas un rostro, tú no le puedes dar más importancia a una mano, a la luz que hay en una mano, para que el cuadro se caiga de un lateral, porque es la mano la que tiene el mayor brillo, ¿no? Todo eso se falsea, como se falseaba en el cine antiguamente, cuando querían en una expresión marcar la mirada, ponían una serie de sombras. Tienes que dirigir, Claro, tienes que dirigir al espectador. Exactamente. Hacia lo que a ti te interesa enseñar Eso y contar. Pero como en el teatro, la iluminación, Claro. pues todo, tú sabes, ¿no? En el teatro, pues la iluminación es un falseo a la intensidad de lo que tú quieres resaltar en ese instante, en ese momento, ¿no? En el cine, Exacto. todo eso. Quiero que miréis esto. Exactamente. Quiero enseñaros esto. No os Y perdáis eso, claro. en lo superfluo. Por eso la luz es tan importante. Pero eso como en todo. O es lo mismo ver el Teatro Romano de Mérida a las 3 de la tarde que verlo luego por la noche, cuando ya las luces están enfocadas y dirigidas donde la persona que dirige el espectáculo quiere hacerlo. Es que la luz es fundamental. Antonio, ¿te has arrepentido alguna vez de dar algún cuadro y en alguna ocasión has dicho, esto no lo doy, me lo quedo? Sí, claro. Hay retratos y cosas, bueno, y cuadros O sea, que te haya dolido soltar un cuadro. Sí, claro. Pero vamos, los que yo he tenido un cariño especial, jamás los he soltado, ¿eh? Y a pesar de que me lo han querido comprar por bastante dinero, pero no he querido soltarlos. Forman parte de mi colección y además que es que no hay dinero para mí para pagarlos. Es decir, hay una parte, un componente emocional, Sí, sentimental, sí, que te dice, no, esto es mío Sí, para sí, siempre. Yo lo siento que es mío, entonces ni me planteo. Es decir, es que no le pregunto a la gente, oye, pero venga, vamos a ver por dónde anda la cosa. ¿No? Me han dicho, a lo mejor te doy tanto, pero yo no le digo, venga, vamos a negociar a ver si por más. No, ni me lo planteo. Tenías una cuenta pendiente también con Málaga y con su Semana Santa, hasta que te encargan el cartel de la Semana Santa, que cuando antes hablábamos de ese diálogo entre los personajes, probablemente si hay un cuadro en tu trayectoria que define ese diálogo, es ese. Sí, es total. O sea, el niño dialogando con un Cristo que es inerte pero que cobra vida. Totalmente. En el cuadro. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo llevaba muchos años haciendo arte sacro para Málaga. Muchas de las cofradías de Málaga sacan estandartes, han sacado carteles. Es decir, he colaborado mucho desinteresadamente con la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y entonces la cuenta pendiente estaba en el cartel. Yo ya hace años me presenté al concurso, que por cierto se quedó desierto aquel año, que no lo entendí, y cuando fui a recogerlo, el presidente de la agrupación de cofradías me lo quería comprar, cosa que yo no entendí. Porque te estoy hablando, no os ha gustado para cartel, ¿cómo te lo quieres quedar para ti? Yo tenía 22 años cuando me presenté a ese concurso y entonces no lo consideraron para cartel, pero me lo quería comprar. Vamos, de hecho fui a la agrupación a recogerle y me dice, pues no lo encontramos. Y yo llevaba mi resguardo y entonces me dijeron, bueno, pues ven otro día y hablaremos con el presidente a ver qué ha sucedido. Y es que el presidente lo tenía metido en su despacho a puerta cerrada, ¿no? Paco Toledo era precisamente el presidente que cuando sucedió esto. Y entonces me lo quisieron comprar
y yo no lo quise vender. Y lo tengo, vamos, de hecho, luego quité las letras, quité lo que llevaba puesto, lo convertí en un Cristo completo, y es un cuadro que le tengo un cariño tremendo. ¿De quién era la imagen? Era un autorretrato. ¿Tuyo? Sí, sí, era un Cristo, verás, era un Cristo, en vez de ser una talla, pues era un Cristo, pero un Cristo, que ya te enseñaré para que lo veas. Y era como si se asomara tras un sudario. Era el sudario, una luz desde abajo, y sobre todo la importancia del cuadro era en la mirada como miraba el espectador, con un dolor interior, no de gestualidad, sino de interior. Y era un cuadro que ha tenido mucho éxito siempre que lo he llevado. Te lo mandaré para que lo veas. Pues te lo agradeceré, te lo agradeceré. Acaban de hacer tu biografía autorizada. Sí. Lo ha hecho una profesora universitaria, amiga tuya, Sí. que ha estado contigo muchísimo tiempo y Sí. que seguramente tendría que hacer ya una revisión del libro. Pues seguro. Apenas ha salido. Sí, sí, sí. Y te retrata o te pone un nombre por el que eres conocido, que es muy bonito, que es el pintor del alma. Sí, porque es un nombre que empezaron a hablar de mí de esa forma hacía ya muchos años, ¿eh? Y entonces ella lo recopiló a través de, pues, de toda la hemeroteca y decía, es que hay algo que siempre te dice un adjetivo, el pintor del alma, y así le vamos a poner, ¿no? María Jesús Pérez Ortiz, que efectivamente ha sido catedrática de la universidad y es filóloga, escritora. Esta es su tercera biografía, aunque ha escrito muchos libros. El anterior fue sobre Juanita Reina. Y bueno, pues se ha presentado en el mes de finales de diciembre del año pasado en el Real Club Mediterráneo de Málaga. Y tuve la suerte de que además me lo presentara el alcalde de Málaga y el alcalde de Antequera, por ser de Antequera y por haber vivido en Málaga. Y el prólogo lo ha escrito Antonio Banderas, al cual le agradezco muchísimo que me dedicara unas palabras preciosas. Y fue un éxito, no te puedes imaginar lo que fue aquella noche, ¿no? Y efectivamente, más que tener, digamos, mucho contacto con ella, lo que ha sido es a través de grabaciones que yo le mandaba desde Madrid, es decir, muchas grabaciones contándole mi vida. Más luego ella ha hecho un trabajo de hemeroteca y luego de hablar con muchísima gente, de entidades a las cuales yo he hecho trabajos, a personas, a amistades mías de siempre, y ha sido un trabajo muy bonito, está muy bien escrito. ¿Cuántos retratos has podido hacer? Pues yo la ¿Te verdad, has permitido el lujo de hacer la cuenta? No, porque además, fíjate, antes yo no hacía ni fotos de mis cuadros, es decir, que... No guardaban ni nada. Nada. Antes, antiguamente, he perdido tantos cuadros, que fíjate, cuando Marisol cumple 50 años, le dedico una exposición en Málaga que se llamaba Homenaje a una musa, Pepa Flores, la obra de Antonio Montiel. Y pude recopilar para aquella exposición, pues como unos 22 cuadros de ella. Y había muchos más. Es decir, pero eso fue lo que pude tirando de aquí, tirando de allí, ¿no? Pero había muchos más. Yo la había pintado muchas más veces. Se presentaba la exposición con un cuadro que yo tenía unos 12 años, hasta el último, que entonces era el de la mantilla. ¿Y qué te dice Pepa de todo eso? Hombre, pues ella, imagínate, ella en principio se queda un poco, porque hay grabaciones de ahí, de ella incluso diciendo, es que Antonio me conoce incluso mejor que yo misma. ¿Sabes? Me acuerdo que lo dijo cuando vio un cuadro que hice de ella sobre Mariana Pineda, dice, es que me conoce mejor que yo misma, ¿no? Pero es que ha sido una especie casi de obsesión, de contemplarla mucho, de coleccionar cada foto, cada cosa. Es decir, es alguien que a mí me ha provocado mucho. Pero la etapa ya más adulta, no la de adolescente y la de niña, sino la de cuando ya tenía, pues eso, la edad donde yo me fijé en ella, unos 19 o 20 años. ¿Cuándo disfrutas a la hora de pintar? ¿En la concepción previa que te vas haciendo en tu cabeza del cuadro? Sí. ¿En las primeras pinceladas? Cuando tú ves que aquello vaya ya tomando forma Sí. y va sacando el alma del personaje. Pues mira, ahí esas etapas. Lo primero disfrutas cuando vas a hacer el proyecto, porque prácticamente yo casi ya lo veo hecho. Cuando yo sé más o menos lo que voy a hacer, ya prácticamente casi lo veo hecho. Pero sí es cierto que luego te vas llevando sorpresas, porque hay veces que ciertas cosas te van llevando a otras, y al final el resultado no es exactamente lo que tú pensabas, es otro, ¿no? ¿Hablas con el personaje? Sí, claro. O sea, sí, claro. ¿profundizas en él? ¿Te gusta Sí, conocer? Hablo muchas veces, claro. Hay gente con la que tienes menos contacto porque pues son más difíciles de poderte dedicar más tiempo, ¿no?
pero sí, normalmente sí. Y antiguamente, bueno, hasta que cumplí los 25 años y tal, es que me iba a las casas de las personas con mi caballete y la sesión era desde que comenzaba hasta que terminaba posando el personaje, que lo pasábamos a veces fatal porque, claro, tú imagínate una señora que a lo mejor iba con un peinado determinado o la pintaba con un mantón de Manila y entonces al día siguiente para colocar el mantón más o menos con la flor en el sitio y tal, lo pasaba fatal. Fatal, fatal, fatal. Luego tienes que hacer cuadros, claro, ahora donde el personaje es más difícil por su tiempo y por muchas circunstancias. Entonces para eso tengo que utilizar también fotos que les hago yo mismo, con la luz que yo quiero, todo eso lo hago yo, lógicamente. Porque Su Majestad el Rey Felipe VI, él no puede posar que vas a presentar el cuadro de forma más o menos inminente, sí. ¿Te posa? Claro. Tiene que pasar por ese rito. Sí, estuvo como 2 horas. Pero claro, no puedes estar con él pues todo el tiempo que podrías hacerlo totalmente al natural, porque este hombre no tiene tiempo, imagínate tú. ¿Cómo fue ese ratito con él, esas 2 horitas? Pues fue estupendo, estupendo, porque además es un hombre muy serio, pero a la vez cercano. Tiene ese punto. ¿Qué le pasaba a su madre, a la reina doña Sofía, la cual también tuve la oportunidad de retratar y con la cual pues... ha servido incluso para que yo pueda hacer el retrato del rey, puesto que él no está posando, ni para escultores ni para pintores. Es decir, que hizo una excepción, primero porque ha sido un encargo del ejército, del jefe de Estado Mayor, y luego porque me dijeron en Zarzuela que había un gran recuerdo del retrato que yo había hecho de la reina doña Sofía, que lo tenían en el despacho de ella, y que era un retrato de los que más les habían gustado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sirvió para que el rey posara, y además posara vestido con el traje de tierra, que en principio, como no tenía casi tiempo porque estaba en una reunión de ministros, pues me dijeron, pero el rey no va a poder salir vestido, así que va a tener usted que pintar el traje o de foto o de tal. Entonces yo llamé al jefe de Estado Mayor y le dije, mire, lo voy a hacer, pero no estoy contento con la idea, porque no es lo mismo que el rey vaya vestido, yo saque ver cómo le encaja, cómo le cae, claro, a que tenga que hacer un falseo, ¿no? Y dice, el jefe de Estado Mayor me dijo, bueno, déjame a ver qué puedo hacer. Y el rey salió vestido. Se te vistió. Sí. Se te vistió. Salió vestido, sí. Porque pintas a la madre, qué mujer, ¿verdad? Sí, bueno, a la madre la pinté, pues fue en el año 97, y no te puedes imaginar qué mujer más encantadora, una mujer que además cuando te recibe ya se ha documentado, y yo digo, pero ¿cómo es posible que aunque le hayan dicho momentos antes cosas sobre mí, pero es que vamos, es que me preguntó hasta por Marisol, y me habló incluso de cuando Pepa cantó para ellos, siendo príncipes, en Grecia, y cantó en griego. Qué curioso. Y yo luego se lo comenté a ella y me dijo que efectivamente que había sido verdad, ¿no? Cantó para ellos en griego. Vamos, un temita, a lo mejor serían unas frases, ¿no? Pero efectivamente fue verdad. Y luego pues documentada, luego además la actitud que tuvo, encantadora, luego además que sucedió una anécdota muy graciosa porque nos sentamos en un sofá y entonces yo llevaba una carpeta donde tenía algunas fotos metidas y le enseñé un par de ellas, de las 2 cosas que creía más interesante. Y ella me dijo, ¿tiene más? Y digo, sí, tengo bastante. Me decía, pues me gustaría verlas todas. Y claro, al sacarlas y un poco con los nervios, pues había fotos que eran unas más grandes, otras más pequeñas, y cayeron encima de ella y encima entre las piernas. Y si tú nos vieras a los dos recogiendo las fotos, mirándonos así, como diciendo, esta situación cómo la solucionamos, sí, ¿no? Sí. Fue increíble porque además muy sencilla, muy natural, y luego nos hemos vuelto a ver que el día de la banderita y todo eso, y siempre simpaticísima y encantadora, ¿no? Y ahora precisamente, después de haber estado en Zarzuela, tuve la ocasión de ser invitado a los premios de las medallas de oro de las Bellas Artes, que este año se ha celebrado en el Pompidou de Málaga. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos, vinieron los reyes, y bueno, pues la reina me dijo, siento mucho no haber podido estar el día que le hizo las fotos al rey, estaba fuera, y entonces estaba encantadora, y entonces le dije, espero un día tener la oportunidad de retratarla, y ella me dijo, me encantaría. Bueno, pues ya se ha abierto ahí un poco la posibilidad también, que Así que bueno.
Que quizás un retrato de los dos juntos también podría estar muy bien. También podría estar muy bien. Sí. De momento tengo que hacer este. Y luego también he recibido el encargo de un retrato del rey para el ayuntamiento de Antequera. Así que lo voy a pintar doblemente. Bueno, tiene triple nacionalidad, porque sí, naces en Antequera, sí, pero tus padres son de Villanueva. Bueno, mi madre de Villanueva de la Concepción, mi padre de Almojía, donde tengo casa. Y yo nací en Antequera porque fueron a dar a luz, estando en un verano, yo nací un 30 de agosto, y fueron a dar a luz a Antequera. Y de allí nos fuimos a Madrid hasta los 6 años. Y eso te ha permitido tener reconocimiento en los 3 ayuntamientos. Sí, porque fíjate... Con calles, con teatro... En Villanueva tengo, por ejemplo, la calle, en la Casa de la Cultura, que lleva mi nombre. Después en Almojía me han nombrado hijo adoptivo, y tengo una calle también. Y en Antequera me han dado hijo predilecto, le han puesto también a la sala de exposiciones del ayuntamiento mi nombre, y luego un extra que ha sido en Estepona, que di el pregón hace como unos 3 años, y el ayuntamiento decidió ponerme un pasaje que está en el centro, muy bonito, con una escalinata, incluso con una inscripción de un texto que escribió Luis del Olmo sobre mí, y me dedicaron también esa calle. Antonio, ¿y tus padres cómo han vivido todo esto? Mis padres ya murieron hace años, no han visto mi madre murió muy joven, con 59, ¿no? Pero claro, lógicamente, pues imagínate, ¿no? Ellos no pensaban que nunca, hasta mi abuelo incluso me pidió un día perdón porque era de los que no apostaban absolutamente nada, ¿no? Y me dijo, estoy muy orgulloso porque no pensé que esto iba a dar estos frutos y que ibas a conseguir tantas cosas y todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de la vida es tener claro lo que tú quieres e ir a por ello. Eso le pasó a Antonio Banderas, con el cual yo coincidía en Madrid cuando llegué, en un gimnasio, el gimnasio Abascal, y nos veíamos por la mañana temprano porque yo pintaba a partir de las 11 o por ahí, y entonces iba al gimnasio más temprano, y él iba también. Y hablábamos de Málaga, hablábamos de la Semana Santa, y él todavía no tenía ni siquiera en mente el ir para América, para Hollywood, y haber hecho todo lo que ha hecho después, ¿no? Qué gran artista. Así que fíjate, ¿no? Qué suerte, ¿verdad? Que alguien pueda cumplir sus sueños como te ha ocurrido a ti, como Claro. ocurre a Antonio. Hombre, y además él fue un hombre, un gran luchador, que se fue, llegué a conocer incluso a su tío, que le prestó 30.000 pesetas y él lo pasó mal a la llegada, porque yo llevaba más y había ahorrado para irme. Es decir, yo imagínate, 2 años teniendo un año en mi propia academia, otra trabajando en Miguel Ángel, pero guardé un dinero para la posibilidad de este tema, ¿no? Y por lo menos dije, por lo menos que me pueda mantener 6 meses, aunque no sacara trabajo. Pero no, enseguida empezó la cosa más o menos a funcionar. ¿En qué momento te encuentras? Pues mira, me encuentro en un momento primero de desmitificación, que ha sido maravilloso. Porque en el fondo te das cuenta de que en el fondo, como decía Santa Teresa, nada es nada en la tierra. Y estoy de acuerdo, porque al final, primero porque estamos viviendo una vida en la que parece que nada importa y que todo vale. Y entonces todo eso es como el que va con un coche y aunque tú sepas por dónde tienes que ir, si los demás no lo saben, te va a salpicar de alguna manera, te va a dar. Entonces, vivimos un momento en el que no me gusta la vida como está. Yo soy un hombre además de sentido común, de coherencia. Fíjate, a pesar de ser artista, porque a veces se creen que los artistas somos locos. Sí, yo nunca el mundo de la bohemia y yo nunca he sido un loco para nada. Ni me ha gustado la bohemia para nada. Me gusta la bohemia literaria, para leerla, para saber las vidas. Pero a mí nunca me ha gustado, ni yo he sido de las noches, ni de coca, ni de drogas, ni de bebidas. Y he sido un artista y he estado en esto. Pero se puede tener sentido común, tener coherencia y ser artista. Entonces, creo que vivimos un momento de mucha tontería. Lo digo muchas veces, el arte ha sufrido una decadencia increíble. Llegamos a lo más grande en el barroco. Con el barroco se llega a un sumum que es tan difícil poder superar que lo que va viniendo después nos va haciendo caer hasta el momento que nos encontramos, que creo que las cosas, sí, hay muchos adelantos en muchas cosas, tecnológicamente, medicina, muchas cosas muy válidas, internet, todo eso me parece maravilloso, pero hemos perdido tantos valores
que la gente ya ni es amiga, todo es mentira, todo es superficial, todo. Es como cuando de pronto yo muchas veces me dan una rabia tremenda cuando recibes WhatsApp donde te están la cadena de la amistad, la cadena del amor, la cadena, pero ¿de qué cadena? Si luego después no sois capaces de decir hola, ¿cómo estás? Sino que lo mandan mayoritariamente, pero no entiendo para qué, ¿no? Entonces todo eso me molesta un poco. Eres más de piel, más de cercanía, más de verdad. Más de verdad. Más de verdad, porque ¿de qué te sirven todas estas cosas? O está la gente contigo y en vez de disfrutar de tu momento que has quedado con alguien, siguen estando pendientes del móvil, mandando WhatsApp. Pues este ha sido un ratito muy agradable de tú a tú y de cercanía. Eso. Y espero que haya estado a gusto. Hombre, estas entrevistas estas ya no existen, ¿eh? ¿No? No, sí, debieran, ¿no? Pero no existen, por lo menos en las televisiones nacionales, o si no, vete a Telecinco. Pues yo siempre digo que la gente, Antonio, yo siempre digo que la gente es muy cotilla, a la gente le gusta conocer la vida de los demás, pero a mí me gusta enseñar la vida interesante de los demás. Claro, pero no de la que simplemente es famosa porque se ha acostado con alguien. No, tú debes ser famoso por lo que pintas. O por algo que hagas. Con quién se acueste cada uno es problema de cada uno. Pero estamos en un momento en que no están haciendo... Banalizando todo. Y no le dan aliciente a los creadores, a la gente que hacen cosas. Es que esto es, como yo decía, digo, bueno, pues para hacerme importante voy a tener que matar a la Preisler. Se nos ha quedado muy corto porque no hemos hablado ni de los retratos de la reina de Inglaterra. Es verdad. Ni de la aventura que tuviste con Fidel Castro, que debe ser un tipo inquieto como él solo. Sí, totalmente. O sea, así que lo dejamos, si te parece, para otra ocasión, que te pases por aquí. Claro que sí. Y repasamos toda esa historia que forman parte al final de tu acervo y de tu vida, ¿no? Sí. Todo eso te enriquece al final. Claro que porque lo de Castro ya lo contaremos en otro momento, pero tuvo que ser tela. Claro, pero por eso lo más bonito de todo, ¿sabes qué ha sido? Desmitificar todo. Son de carne y hueso como tú y como yo. Totalmente. No son distintos. Y eso me ha dado mucha paz. Y tienen probablemente sus mismas penas y las mismas alegrías que puedes tener tú o yo. Totalmente. Es así. Así es. Antonio, un placer. Igualmente. Un placer. Y a ustedes también, como siempre, sean felices, disfruten cuanto puedan. Nos vemos en una próxima ocasión.